Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de SOU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncólogo médico del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Begoña. Hemos dividido los tumores por patologías y en esta tercera parte revisamos lo referente a carcinoma de próstata en el Congreso ASCO de 2020. Y para ello nos acompaña el doctor Francisco Zambrana del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Buenas tardes, bienvenido, Curro, a este podcast. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Curro, cuéntanos, ¿qué destacarías este año sobre todo lo que se ha presentado en cáncer de próstata? Bueno, pues este año, como todos los años, el Congreso de ASCO es una oportunidad magnífica de ver muchísimos trabajos en cáncer de próstata, en tumores geniturinarios, por seleccionar para los tres trabajos así más importantes, pues uno en la enfermedad no metastásica, otro en la enfermedad sobre la deprivación androgénica, la enfermedad ya metastásica sensible a la castración, y luego pues podemos hablar de un trabajo de Theranostics que también tiene unos resultados muy interesantes y es muy prometedor. Sí, por empezar por la enfermedad hormonosensible, podemos hablar de un estudio, el estudio HERO, que básicamente nos presentan una nueva molécula que tiene un nombre impronunciable, es no quiero equivocarme, es el Relugolix, que básicamente es un antagonista de la GNRH, con una serie de ventajas sobre la deprivación androgénica, como la conocemos ahora mismo con agonistas. Entonces, el estudio HERO es un estudio fase 3 que compara el Relugolix, como digo, un antagonista oral, con el acetato de leuprolida en pacientes con enfermedad metastásica hormonosensible. Básicamente, todos sabemos que la deprivación androgénica es la base del tratamiento de estos pacientes, que los agonistas tienen un flare inicial con luego una caída posterior de la testosterona, y también sabemos que la mortalidad cardiovascular pues, es una de las principales causas de muerte en estos pacientes. Bien, pues la molécula esta, el Relugolix, es un antagonista oral, es decir, de la hormona liberadora de la gonadotrofina, por tanto actúa en la hipófisis, que no provoca un flare inicial de liberación de testosterona y que tiene una rápida supresión de la testosterona. Bien, este estudio reclutó 934 pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración y los randomizó 2:1 versus la leuprolida trimestral. Todos eran pacientes con un ECOG 0,1 y con una mediana de PSA de 11. Bien, el objetivo primario del estudio era el porcentaje de pacientes con niveles de castración de testosterona por debajo de 50 durante un año entero. Y luego, como objetivos secundarios, miraba el mismo porcentaje de castración en diferentes momentos de ese año, enfocándolo principalmente en el día +4, en el día +15 y luego una cosa muy importante también que miraban era la profundidad de esa castración, es decir, miraban cuántos pacientes llegaban a tener una castración por debajo de 20 nanogramos por decilitro. Y luego, como tercer objetivo secundario, cómo era la recuperación de la testosterona una vez suspendido el tratamiento. Bien, este último objetivo secundario solo se pudo analizar en 184 pacientes. Y luego una serie de objetivos secundarios que podemos mencionar. Bien, pues el objetivo primario se cumplió. Básicamente el porcentaje de pacientes que obtenían esa castración por debajo de 50 nanogramos durante el primer año era del 97,6%. En el brazo experimental, comparado con el 88,8% en el brazo estándar con Leufran. Estas diferencias eran estadísticamente significativas y además lo analizaron tanto como un estudio de no inferioridad como con un estudio como un estudio de superioridad, y en los dos casos se demostró este beneficio. Y luego otra cosa interesante es
estudiaban la incidencia de efectos de aparición de complicaciones o toxicidad cardiovascular mayor. Y también fue positivo, de tal modo que en el brazo del relugolix se observaba un 2,9% de aparición de estos eventos mayores, comparado con un 6,2% en el brazo experimental. Y luego, todavía más interesante, los pacientes que ya tenían antecedentes previos cardiovasculares tenían una incidencia de eventos mayores cardiovasculares del 3,6% comparado con el 17,8%. Globalmente eso es una reducción de un 54% de riesgo de aparición de estos eventos cardiovasculares mayores. Y luego pues también comunicaron resultados del PSA y también el fármaco experimental ocasionaba una caída mayor del PSA. Oye, ¿tú crees que con estos datos el relugolix puede ser estándar en el tratamiento? Yo sé que se ha pedido autorización a la FDA para su aprobación, pero ¿tú crees que este estudio es suficiente como para aprobarlo en estos pacientes? Pues yo creo que este fármaco es un fármaco muy interesante. Desde luego ha demostrado que suprime la testosterona de un modo muy eficaz. Creo que todo lo que sea una pastilla pues puede tener dificultades de adherencia en algunos pacientes, que muchos de ellos ya tendrán polifarmacia en su casa, pero sin duda lo más interesante es encontrar un hueco para estos pacientes que tienen ya riesgo cardiovascular porque tienen patología previa, etcétera. Entonces, los datos estos que ellos comunican de una reducción del 54% en la incidencia de efectos mayores cardiovasculares me parece que es lo más interesante. Pero, dicho esto, no olvidemos que ese análisis que comunicaron es un análisis preplaneado, pero no era uno de los objetivos principales ni secundarios del estudio. Por tanto, para poder afirmar datos sobre la seguridad de un fármaco, creo que hacen falta estudios confirmatorios. Y otro hueco en el que yo le veo interés a este fármaco es en aquellos pacientes que precisan un tiempo corto de privación androgénica. Por ejemplo, aquellos que van a recibir radioterapia y necesitan una deprivación androgénica durante un periodo más corto, por ejemplo, de 6 meses. ¿Sabes si se está haciendo algún trabajo en carcinoma de próstata en combinación este fármaco ya con nuevos agentes hormonales? Pues no tengo conocimiento de eso, pero estoy seguro que en el momento en el que este fármaco logre una aprobación, el panorama se abre para él y se podrán combinar en un montón de escenarios. De todos modos, creo que la polifarmacia es un problema y precisamente también por la rápida recuperación de los niveles normales de testosterona, pues puede ser algo que confunda. De algún modo, con las liberaciones de POT, pues teníamos algo más asegurado el cumplimiento. O sea que tú de momento lo ves más para enfermedad, que necesite un corto tiempo de privación, ¿no? Ese es un escenario interesante y, sobre todo, los pacientes con enfermedad cardiovascular previa. Ahí es donde yo creo que me gustaría usarlo. Es que yo creo que además la indicación un poco se va a plantear así, utilizarla solo en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular como comorbilidad previa, ¿no? No creo que un poco hablaban de que la aprobación no iba a ser a todos los pacientes. Aunque yo creo como vosotros que lo interesante es para los tiempos de privación cortos, porque a mí lo que más me gusta de este fármaco es la rapidez en la que vuelve a recuperar la testosterona cuando suspendes el fármaco, que es que en 90 días prácticamente el 100% de los pacientes han recuperado testosterona. Y con los análogos es diferente, ¿no? Tardan un montón en recuperar algunos pacientes. Y algunos no lo recuperan, de hecho. Sí, es verdad. Y además que el porcentaje de pacientes que alcanzan una castración mantenida es que es casi de un 97%, o sea que también es superior, ¿no? Si quieres seguimos, Curro, con el siguiente bloque. Muy bien, pues si queréis podemos hablar ahora de uno de los platos fuertes del Congreso. Era la comunicación de los datos de supervivencia global de los 3 grandes estudios de antiandrógenos de nueva generación en el escenario resistente a la castración no metastásico.
lo que se llama el M0. Bien, pues el primer estudio es el estudio Spartan, donde el fármaco activo es la apalutamida. El segundo es el estudio Prosper con enzalutamida y el tercero es el estudio Aramis con darolutamida, y que este tiene un menor tiempo de seguimiento. Bien, estos tres estudios son básicamente idénticos en su diseño. Se reclutan pacientes, casi 1000 pacientes o más de 1000 pacientes, alrededor de 1000 pacientes con enfermedad M0, con un criterio de inclusión que básicamente el más importante es que tienen que tener un PSA doubling time menor de 10 meses. ¿Por qué? Porque ya se sabe desde hace tiempo que es un factor de riesgo para el desarrollo de metástasis o fallecimiento por cáncer de próstata. Bien, son tres estudios, los tres, el brazo comparador es el brazo de placebo. Y otra cosa muy importante es que la inclusión estaba basada en pruebas convencionales de imagen, es decir, gammagrafía ósea y TAC, además de ese PSA. Bien, conocemos bien estos estudios porque ya fueron comunicados entre 2018 y 2019 en New England Journal of Medicine, y ellos comunicaban el objetivo primario del estudio, que era la Metastasis Free Survival, como un endpoint que en su momento se ha discutido también si es válido o no, si es un objetivo subrogado de supervivencia global. Bueno, pues todo eso en este ASCO tenemos algunas luces más. Bien, como digo, en este congreso americano virtual se han comunicado los datos de supervivencia global por primera vez de los tres estudios. Y nuevamente se demuestra un claro beneficio de los tres fármacos en comparación con placebo. En concreto, el Spartan comunica unas supervivencias globales de 74 meses versus 60 meses, con un 22% de reducción del riesgo de muerte, con esos 14 meses de incremento de supervivencia global. Luego el estudio Prosper, que comunica también esos 67 meses versus 56 meses, con un 27% de reducción de riesgo relativo de muerte. Y el Aramis, como digo, tiene un seguimiento menor, pero demuestra un 31% de reducción en el riesgo relativo de muerte. En este caso, el estudio Aramis, la mediana de supervivencia todavía no se ha alcanzado, por tanto, necesitamos que maduren un poquito más los datos. Y muy interesantes son otros análisis que se han hecho sobre estos datos. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay que analizar muy bien el brazo placebo y qué ha pasado con los pacientes que estuvieron incluidos ahí. Dicho de otro modo, ¿qué es lo que pasa cuando se llega a la aparición de metástasis? Habitualmente sabemos que cuando aparecen las metástasis estamos ya en un nuevo escenario, que es el escenario de enfermedad metastásica resistente a la castración, y también sabemos que hay varios fármacos que prolongan la supervivencia en ese escenario. Bien, pues en estos estudios se preguntan también cuál es la proporción de pacientes que recibieron esos tratamientos que prolongan la supervivencia cuando llegaron a las metástasis, cuando llegaron al escenario de metastásico resistente a la castración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también desde un punto de vista estadístico, si en el brazo de placebo pocos pacientes hubieran recibido esos tratamientos, pues eso explicaría parte de la supervivencia, del incremento de supervivencia global observado en los tres estudios. Y, por otro lado, si hubieran sido muchos los que hubieran recibido esos fármacos que prolongan la supervivencia, entonces, básicamente estos estudios estarían siendo más un estudio de intervención temprana versus intervención, tratamiento ahora o tratamiento más adelante, early intervention o delayed intervention en estos pacientes. Y entonces, claramente, los tres fármacos estos explicarían el incremento de supervivencia global. Bien, pues
el análisis de este brazo de placebo, demuestra claramente que la supervivencia global se mantiene. Por tanto, tenemos una confianza aún mayor del efecto de que el incremento de supervivencia global es por el fármaco. Bueno, Curro, entonces, ¿tú crees que con el tiempo de seguimiento que ya tienen estos 3 estudios ya podemos decir que la supervivencia libre de metástasis es subrogada de supervivencia global? Sí, yo creo que sí, que todos estos análisis que se han hecho del crossover del grupo de placebo, más la potencia estadística con la que están diseñados, yo creo que sí, que no hay ninguna duda de que hay que tratar a estos pacientes. También creo que es importante recordar que estos 3 fármacos han retrasado la progresión sintomática. Entonces, en este sentido, creo que son todo ventajas. Otra cosa es pues todo lo que se está viendo ahora con las nuevas técnicas de imagen, pues saber en qué momento, cuál es el momento adecuado, porque el PSA doubling time de menor de 10 meses no deja de ser algo un poco arbitrario, evidentemente basado en análisis, pero con las nuevas técnicas que se vayan desarrollando en el futuro, es importante afinar qué pacientes realmente necesitan empezar el tratamiento ya y cuáles otros pueden mantenerse con deprivación androgénica exclusivamente. O sea, que tú crees que un subgrupo de estos pacientes M0, que en el ensayo se incluyeron solo con gamma convencional y con TAC, en la actualidad, con esos pacientes a los que se le hubiera realizado un PET, en los que se hubiera visto a lo mejor poca extensión, ¿tú crees que a lo mejor no hubiera sido el resultado igual? Sí, absolutamente. Las técnicas de imagen van a cambiar cómo entendemos el cáncer de próstata ahora mismo, o mejor dicho, cómo lo estadificamos ahora mismo. La tecnología no hace más que mejorar con el tiempo. Por tanto, nos va a hacer, digamos, descubrir la enfermedad micrometastásica pues mucho antes. Yo creo que ahora mismo simplemente el PSA doubling time, que será el criterio principal de inclusión, simplemente nos está diciendo que son pacientes que van a desarrollar metástasis visibles, pero que tienen enfermedad micrometastásica. Entonces, nuevamente, al final yo creo que estos 3 estudios lo que nos están diciendo es que intensificar el tratamiento contra el receptor androgénico pronto es beneficioso, aumenta la supervivencia libre de metástasis y la supervivencia global. El impacto mayor de esa supervivencia, ¿tú crees que es debido al primer agente, ¿no? Porque aunque vemos que la mayoría de secuencias hormonales que se utilizan, la tasa de respuestas es muy pequeña cuando se secuencia una hormona después de una hormona. ¿Tú crees que es debido sobre todo el impacto a esa primera droga en la que se introduce? Hombre, las curvas desde luego se separan precozmente desde el principio, por tanto yo creo que hay que asumir que realmente es un fármaco que da un añadido muy importante a la deprivación androgénica. Oye, ¿y qué fármaco vamos a elegir? Porque tenemos 3, entonces con objetivos similares, diseños de los estudios similares. Entonces, sí, pues bueno, esa es una pregunta que creo que no tiene respuesta hasta que no se haga un fase 3 comparando los 3 fármacos. Creo que va a depender un poco de la disponibilidad de cada país, de cómo se vayan produciendo las aprobaciones en los distintos países, pero en cualquier caso creo que va a ser muy difícil encontrar diferencias. Quizá darolutamida es el que menos diferencias tiene con placebo en cuanto a aparición de efectos adversos, y luego pues ya conocemos la entalutamida desde hace un poquito más de tiempo y sabemos porque también hay un grupo de pacientes en los que hay que tener especial cuidado, aquellos con riesgo de caídas o riesgos de convulsiones, aprolutamida, hipertensión, que son pequeños detalles que nos tienen que, al final, la balanza irá por ahí, pero va a ser muy difícil encontrar diferencias entre los 3 fármacos.
Yo creo que si queréis podemos enlazar con el PSMA-PET, ¿no, Curro? Porque es verdad que probablemente el valor del PET con PSMA tenga mucho valor aquí. Bueno, si queréis hago un resumen de lo que se ha comunicado en ASCO simplemente en imagen, luego tú nos vas a hablar del tratamiento. Bueno, se han comunicado 2 orales, pues son 2 estudios fase 3. El primero, que es un estudio que se hace con la Universidad de California y de San Francisco, le hacen casi a 700 pacientes que tienen un cáncer de próstata de alto riesgo y de riesgo intermedio, un PET-TAT con galio 68 y un porcentaje de ellos importante, después se hace una prostatectomía radical. Y lo que intentan es valorar o ver cuál es la validez del PSMA galio para detectar metástasis ganglionares. Entonces, lo que hacen es, les hacen un PET PSMA 68 galio y luego les operan y hacen una prostatectomía y la linfadenectomía. Y lo que ven es que para detectar metástasis ganglionares, el PET de galio 68 tiene una sensibilidad bajita, que es de un 44%, sin embargo, la especificidad es muy alta, llega a casi un 97%, y el valor predictivo positivo es súper alto, casi un 90%. O sea, que parece que para detectar metas ganglionares la prueba es bastante válida. Y luego hay otro estudio que también han comunicado que es el Cóndor, que es con otro trazador, el trazador PIL. Esto es un estudio que se diseña en colaboración con la FDA para intentar valorar el valor diagnóstico del trazador, ¿no? Entonces, aquí son pacientes que han hecho tratamiento local y hacen una recibida bioquímica. Y también intenta detectar la tasa de localización correcta, que es lo que llaman ellos, que es, al final es el valor predictivo de la prueba positivo para detectar también enfermedad metastásica en pacientes que tienen recibida bioquímica. Y aquí también el valor predictivo positivo les sale muy, muy alto, casi del 90%. Entonces, yo creo que el PSMA aquí tiene mucho valor, ¿no? Posiblemente en M0 más que en otras indicaciones, ¿no? El otro estudio que se ha presentado ya en el área de la teranostic, ¿no? Es decir, tratamiento dirigido por imagen, ha habido 2 principalmente, pero solo voy a comentar el randomizado, a mi parecer el más importante. Bien, este estudio se llama estudio Therapy, es un estudio australiano realizado multicéntrico, que básicamente es un fase 2 randomizado de lutecio unido al PSMA y lo comparan con cabazitaxel en el escenario metastásico resistente a la castración. Todos los pacientes habían progresado a docetaxel. Bien, la conclusión de este estudio es que en estos pacientes previamente tratados con docetaxel, el lutecio PSMA fue más activo que cabazitaxel en 2 endpoints. Uno de ellos es la reducción del PSA mayor de un 50% de PSA y también la progresión por PSA, además con un mejor perfil de toxicidad. Bien, en la mayoría de estos pacientes, un 91% habían recibido también abiraterona o enzalutamida previamente y es un estudio que, en mi opinión, ponen el objetivo muy alto, es decir, la calidad del estudio, los pacientes, digamos, que cumplen los criterios de inclusión, son pacientes muy bien seleccionados. Básicamente tienen que ser pacientes con un determinado número de metástasis y tienen que tener una captación especial, que ahora hablaremos de ello. Pero bueno, ahora respecto a las características de los pacientes incluidos, hasta un 78% de pacientes tenían más de 20 lesiones que captaban en la PET. Y esto era un factor de estratificación. Bien, pues el porcentaje de pacientes con una reducción mayor del 50% del PSA fue del 66% para el lutecio PSMA, en comparación con un 37% con cabazitaxel, con una P estadísticamente significativa. Bien, y luego la PFS de bioquímica fue a los 11,3 meses, todavía no tenían un seguimiento suficiente, pero ya había una hazard ratio de 0,63. La supervivencia global no pudo ser analizada porque solamente hubo 57 muertes. Y respecto a los efectos adversos, pues también los efectos adversos grado 3-4 con el lutecio PSMA eran de un 32% versus un 49% en el brazo de cabazitaxel. Creo que en este estudio, si mal no recuerdo, se realizaban 2 PET
previo a la inclusión del paciente, y como tú has dicho, la población estaba muy bien seleccionada porque se excluyeron un porcentaje de pacientes en los que el PET que se realizaba, si no tenía captación en ambos, creo que se excluían, ¿no? Sí. ¿Crees por qué se hizo eso? Sí, bien, pues básicamente la idea es ser lo más específicos posibles contra una diana que es el PSMA. El conocimiento sabemos que el PSMA es una diana que es útil, que se expresa en el cáncer de próstata, que algunos estudios han demostrado que el PSMA pues, se expresa más a medida que se avanza en la resistencia a la castración. Entonces, si se diseña un estudio de tratamiento guiado por imagen, pues de algún modo hay que intentar ser muy específicos buscando esa diana. Entonces, básicamente lo que hicieron fue un PET con FDG todos los pacientes y un PET con galio PSMA a todos los pacientes. Y la idea era básicamente excluir a los pacientes discordantes, es decir, aquellos pacientes que de algún modo no se tenía claro cuál era la localización que se intentaba tratar, ya sea porque tuvieran un SUV bajo en el galio, en el PET con galio PSMA, entonces si no tenían una suficiente avidez en la captación, se excluían y con este criterio se excluyeron un 10% de pacientes, o ya fuera porque había pacientes que tenían alguna localización que captaba en la fluorodeoxiglucosa y no captaba en el galio PSMA. Y con esto último se excluyeron un 18% de pacientes. Por tanto, en total un 28% de pacientes no fueron elegibles para entrar en el estudio. Pero esto, fuera de ser un inconveniente, es beneficioso porque de algún modo está seleccionando aquellos pacientes que más se pueden beneficiar de este fármaco. ¿El problema cuál es? El problema es que colocan el listón pues muy alto. Es decir, tienen que ser cánceres de próstata que tengan mucha avidez por el galio. Por eso, de algún modo, tienen una tasa de respuestas tan alta. Bueno, de todas maneras, yo creo que también esto valida bastante los resultados de los estudios fase 3 que tiene el PET con galio 68 PSMA a la hora del diagnóstico, ¿no, Curro? O sea, que seguramente este estudio valida también el valor diagnóstico que tiene el galio 68. Sí, absolutamente. El único problema es validar la eficacia del lutecio unido al PSMA. Pero, desde luego, como técnica de imagen, como hemos dicho antes, va a revolucionar el cáncer de próstata. Y por otro lado, la validación tiene que ser ya de la parte de tratamiento. Hay un fase 3, el fase 3 Vision, que también está en marcha y que nos dará una idea. Pero la validación yo la veo necesaria precisamente porque son pacientes muy seleccionados. Es decir, tienen esa captación alta, sin discordancia con la FDG. Es decir, yo no estoy seguro de que estos sean los pacientes habituales que vamos a ver en la consulta y que el porcentaje de pacientes que cumplan estos criterios más bien van a ser pocos. En ese sentido, cabazitaxel, el brazo comparador elegido, que es un fármaco muy, muy eficaz también, pues no creo que sea tan fácilmente vencible. Por eso hace falta, validarlo. Si no es que esto sea el fin de la quimioterapia, la segunda quimioterapia, pero sí es la llegada de Theranostic. Entonces, Curro, desde tu punto de vista, ¿no te parece el mejor escenario futuro para el lutecio PSMA, ¿no? ¿Te parece que se debería iniciar estudios en enfermos menos tratados? Pues probablemente porque bueno, la heterogeneidad tumoral es algo que aumenta con el tiempo, aumenta con el espacio y aumenta con la presión de los tratamientos que va recibiendo. Por tanto, cuanto más tiempo pase, más tratamientos se reciban, más posibles subclones haya en ese cáncer de próstata y no sabemos si la diana PSMA pues va a ser tan relevante. Por tanto, creo que hay que estudiar el lutecio PSMA en todos los escenarios y ver en cuál de ellos es el más eficaz. Probablemente será muy eficaz en un subgrupo de pacientes en cada escenario.
Pues muchas gracias, Curro, por tus comentarios y tu análisis de ASCO. Ha sido muy productivo. Gracias a vosotros por la invitación. Sin más, nos despedimos y os animamos a escuchar el resto de episodios del Congreso de ASCO de 2020.